En esta preciosa hora, ¿verdad? Quiero compartir esta palabra con ustedes, este tema, ¿verdad? La venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Es uno de los temas, ¿verdad? Que hoy en día como que a veces la iglesia no está predicando, ¿verdad? Seguido, pero en esta tarde quiero dejarles, ¿verdad? Una palabra en tu corazón, ¿verdad? Una palabra que a mí me ha marcado primeramente. ¿Y qué tenemos que hacer para perseverar, para estar, ¿verdad? Listo para ese encuentro con nuestro Dios? ¿Qué tenemos que hacer, verdad? Hay unos puntos claves que yo he marcado, ¿verdad? En unas notas a través de la palabra también. Quiero, ¿verdad? Que abras tu corazón y quiero leer un texto de la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 24, el verso 40, ¿verdad? Al 44 dice la palabra así. Entonces dice, estarán dos en el campo, dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, este tema, ¿verdad? Es muy importante, es fundamental para nuestras vidas, ¿verdad? Del cristianismo, porque estando, ¿verdad? En el cristianismo no es solo, ¿verdad? Estar en una iglesia y pues, decir que soy salvo, pero hay requisito, hay sacrificio que Dios pide de nosotros para mantener una vida pura, mantener una vida, ¿verdad? Velando en el Señor, porque queremos tocar unos temas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos para la venida de Cristo? ¿Verdad? Hay unos temas que yo traigo aquí, unos puntos muy importantes. El primer punto que quiero es, ¿verdad? De este tema es estar velando. ¿Qué significa la palabra velar? Es cuidar, protegernos, es guardarnos, ¿verdad? Si lo podemos ver en el libro ahí de lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Al principio, Mateo 24, ahí dice la palabra que, ¿verdad? Estarán dos en el campo, dice, uno será tomado y el otro será dejado. Si uno se pone a pensar, ¿verdad? Si uno tiene familia, tiene, ¿verdad? No sé, familia, esposo, hijos, ¿verdad? Primos, ¿cuál de nosotros, cuál de toda la familia nos iríamos todos en ese instante? ¿Estaríamos preparados con ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Porque ¿qué dice la palabra? Uno será tomado, dice, y el otro será dejado, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para estar seguros de que somos salvos, de que podamos tener ese encuentro con nuestro Dios? Tenemos que estar velando, protegiendo nuestras vidas, porque tenemos un adversario que día tras día nos quiere acechar, nos quiere destruir, nos quiere desanimar de los caminos, de los propósitos de Dios. Entonces, para eso es cuando uno viene a la casa de Dios. Por eso es muy importante conocer a Dios a través de su palabra, a través de la oración, porque, ¿verdad? Al venir a la iglesia, como siempre digo, ¿verdad? Venir a la iglesia es como venir al hospital, porque nuestra alma necesita una transformación en diferentes áreas, ¿verdad? Si podamos tocar diferentes temas de la palabra, para eso es la iglesia, venir a escuchar la palabra, y en una de esas podemos escuchar, entender que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, uno de esos es estar preparándonos, velándonos, ¿verdad? Para ese encuentro con nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que velar. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Verdad? No sabemos, ¿verdad? Qué día, aunque dijo Jesús, que ni yo mismo, ni los ángeles saben, dice, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que velar porque no sabemos el día que en el capítulo 25, verso 13, dice, velad, dice, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Verdad? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos escuchado, me acuerdo, desde que, ¿verdad? Empecé a entender la palabra desde pequeño. Los pastores siempre han dicho, hey, viene Cristo, y ya han pasado, ¿verdad? De mi edad, de más de 30 años, ¿verdad? Escuchando esto, ¿verdad? Y Cristo viene, entonces, ¿verdad? Dios es paciente con el ser humano, por eso nosotros los que estamos en una iglesia perseverando, creyendo al Señor, si tú no estás yendo a una iglesia, es tiempo de congregarse, es tiempo de decirle a Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene una promesa para nuestra vida.
¿verdad? Dios nos ha dado una salvación eterna, muchas veces lo estamos desperdiciando, mucha gente desperdicia esa salvación, ¿verdad? Viviendo a lo que el mundo ama, lo que el mundo ama. Entonces, por eso es muy importante entregar nuestra vida al Señor. Por eso conocemos esta palabra, porque ¿qué dice la palabra? Que tenemos que estar velando, porque no sabemos qué hora ha de venir vuestro Señor. Tenemos que estar firme en nuestra fe, ¿verdad? Entonces, el segundo punto de esta enseñanza, la venida de Cristo, es hacer sobrio. ¿Qué significa la palabra ser sobrio? ¿Verdad? Ser sencillo, ser prudente en nuestra manera de vivir en este mundo. ¿Verdad? No podemos vivir, ¿verdad? Al resto del mundo, porque ¿qué hace el mundo hoy en día? ¿Verdad? Aman lo del mundo, ¿verdad? Practican lo del mundo, el pecado. Dios Dios ama al ser humano, pero lo que Dios nos ama es el pecado que está en el ser humano. Muchas veces, ¿por qué no dejamos el pecado? Porque no hemos entendido el propósito de que Cristo viene por una iglesia. Por ese debe ser nuestro motivo para perseverar, para creerle al Señor. Debe ser el motivo de hey, todos los días, Señor, un día tú vienes por mí. Ese es el motivo que debes tener para consagrar tu vida. Por eso tenemos que ser sencillo, ser serio con Dios. Por eso Dios en su palabra es algo bien serio, ¿verdad? Si usted lo toma en la palabra, si usted toma a Dios en serio, Dios, ¿verdad? Va a tomar nuestra vida en serio. Y yo creo que a través del poder de la palabra, de sus promesas, del Espíritu Santo, Dios, ¿qué dice la palabra en Primera de Pedro? Capítulo 1, verso 13, dice la palabra, dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestra vida espiritual tiene, ¿verdad? Estas cualidades, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo, dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Uno en el mundo podemos, ¿qué dijo Jesús? Que podamos tener aflicciones, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Creer, dice, podemos creerle en Él, nuestra confianza debe ser en Él, porque Él dice que ha vencido al mundo, ¿verdad? Y en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice más, el fin de todas las cosas, dice, se acerca. Las cosas hoy en tiempo, ¿verdad? Hoy estamos viendo, como dice Daniel, que ya, ¿verdad? La tecnología hoy en día, cómo la ciencia se ha aumentado y estamos viendo muchas promesas de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Más el fin de todas las cosas se acerca, dice, se puede, dice, sobrios y velad en oración. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes, como hijos de Dios? Tenemos que velar orando, creyendo al Señor. La oración es la que nos conecta, la oración es la que nos hace que conozcamos a Dios, nuestro propósito en Él. Por eso, ¿por qué mucha gente hoy se desaniman? ¿Por qué mucha gente hoy, verdad, dejan las cosas a medias? Si estás en una iglesia, ¿verdad? ¿verdad? Viene el desánimo, sí, digo que no, pero sí es muy importante decirle a Dios. Por eso dice la Biblia en Salmos, que dijo el salmista, echad vuestra carga sobre Él, porque Él cuidará de vosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Confiar, velar en oración, porque ahí encontramos fortaleza. Si hablamos de la oración, ¿verdad? Hay mucha promesa a través de la oración, hay mucha promesa a través de eso. Entonces es muy importante, ¿verdad? Conocer a nuestro Dios. Por eso tenemos que tener en mente cada día que, ¿verdad? Cuando amanezca, cuando nos despertamos, Señor, espero tu venida, espero ese tiempo, por más que uno, ¿verdad? Quisiera que el tiempo, ¿verdad? Fuera rápido, que Él viniera, porque estamos en un mundo lleno de pecado, de tanta maldad. Entonces, ¿verdad? Y a veces es la misericordia de Dios que nos sostiene, es la misericordia de Dios que nos mantiene vivos, ¿verdad? ¿Verdad? Y el tercer punto que quiero compartirte es, ¿verdad? Hacerle fiel al Señor, serle fiel, es una de las cosas que Dios pide del ser humano, del Hijo de Dios en este tiempo, de serle fiel a Él, porque hoy en día miramos mucha gente que son infieles, ¿verdad? Aunque dice la palabra que a veces nosotros, ¿verdad? Fallamos, ¿verdad? Cometemos errores o, ¿verdad? Miramos, oímos, ¿verdad? Pero él dice que Él permanece fiel. Pero hay una cualidad que Dios busca del ser humano, del cristiano, es que seamos gente fieles. No gente que, ¿verdad? Hoy un día están y el día de mañana se desaniman por cualquier cosa.
¿verdad? ¿A quién no le vienen, verdad? Circunstancias en este mundo. A todos pasamos enfermedades, circunstancias, escasez en nuestra vida. Pero hay una promesa de Dios en nosotros. ¿Qué dice la palabra? Que el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo, ¿verdad? Y mucha gente hoy en día, no, el evangelio es duro, ¿verdad? Y se desanima, retroceden, niegan la fe y pues sí, tenemos un enemigo que está dispuesto a sacarnos de los propósitos de Dios y los planes de Él es matarnos y llevarnos a una condenación. Pero sin embargo, hoy Cristo ¿verdad? Nos presenta y nos dice, hey, hay una promesa, santifíquense, ¿verdad? Apártense del pecado. ¿Y qué es lo que Dios pide de hoy, de nosotros, hoy en ese tiempo, hoy, que seamos gente fieles a Él, gente fieles a su palabra, a sus promesas? En el libro de San Mateo, capítulo 21, capítulo 25, verso 21, dice, y su Señor le dijo, bien buen siervo, dijo, y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay una promesa en esta palabra. Con lo mucho, lo poco que tú hagas, el esfuerzo que tú hagas para el Señor, ¿verdad? Si lo haces de corazón, aún lo podemos ver en la palabra en Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos de corazón, hagámoslo de corazón para el Señor, ¿verdad? Entonces hay una promesa, pero dice la palabra, y su Señor le dijo, bien, dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Oiga que dice la palabra, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces hay una promesa de parte de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas, cuando si lo hacemos de corazón, con todo nuestro esfuerzo, con lo poquito que hagamos, Dios lo mira mucho eso. Entonces es muy importante serle fiel al Señor, ser leal, ser honesto con Él, ¿verdad? Muchas veces sí flaqueamos nuestra fe, a veces llega tiempo, pero es tiempo de rendirle. Para eso tenemos una iglesia donde congregarnos, para eso tenemos pastores, ¿verdad? Donde podamos, ¿verdad? Platicar nuestras, ¿verdad? Las cosas que nos sucede alrededor de nosotros. Es muy importante, porque dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 42 y el 43, dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa? Dice, para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo, el cual, dice, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Verdad? ¿Qué mirará Dios o qué espera Dios de nosotros, ¿verdad? En su venida. Que estemos, ¿verdad? Perseverando, trabajando en su obra, quizá ejerciendo nuestro llamado, quizá porque Dios ha depositado muchas cosas en nosotros. Y para eso es, ¿verdad? Ese es un motivo que debemos, ¿verdad? Tener para perseverar, persistir en las cosas de Dios, seguir creyéndolo en su palabra, seguir creyendo en Él, en sus promesas. Y yo creo que ese es el motivo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Una persona que no hace nada para el Señor, una persona que, ¿verdad? Se desanima cada rato es porque no está comprometido con el Señor. Necesitamos hacer un compromiso con Dios, necesitamos hacer un compromiso porque a veces el enemigo también allá afuera, si tú no te comprometes con tu Señor, también Él ¿verdad? Te incita al pecado, al mundo, y te lleva a un conformismo espiritual, ¿verdad? Donde tú ni avanzas, ¿verdad? Ni vas para atrás, nada, sino que como que estás ahí en un lugar donde el enemigo a veces, mucha gente los tiene estancados, ¿verdad? Ni sirven al Señor, ni a veces, ¿verdad? Aparecen de vez en cuando en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que seamos gente fieles, ¿verdad? Pase la circunstancia, ok, tengo una enfermedad, ahorita voy a la iglesia y, ¿verdad? Adoro a mi Señor, ¿verdad? Vengo a hacer a recibir una palabra de parte de Dios. Por eso es muy importante, ¿verdad? Conocer a nuestro Dios y serle fiel. Y créame, es bien tremendo porque, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad? Retroceden por cualquier cosa, por una enfermedad o por un chisme. De repente la gente se alejan del Señor ¿verdad? Y Dios siempre está ahí, ¿verdad? En su trono, ¿verdad? Cumpliendo su palabra, Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Pero nosotros lo necesitamos a Él. Por eso este tema, la venida de Cristo, tenemos que tomarlo en serio, tenemos que hacerlo parte de nuestra vida a diario, porque esa es una promesa que tarde que temprano va a suceder en este mundo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que la creación gime, dice, por su Redentor.
Entonces, hoy en tiempo, ¿verdad? Estamos viendo muchas cosas en este mundo, mucha maldad, mucho pecado, mucha matanza, ¿verdad? Tanto lo que está pasando en este mundo y en una de esas, hermano, aquí algo puede suceder en este mundo y si Cristo viene por su iglesia, ¿verdad? Por la venida de Cristo, si viene por su iglesia, estamos preparados para encontrarnos con Él, estamos preparados para decirle, aquí estoy, Señor, hice lo que pude, me esforcé lo que pude, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad? Conocer esta palabra, que Dios siempre está ahí por nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos alejamos de Él, ¿verdad? Y el cuarto punto de esta enseñanza, de esta palabra que quiero compartirte es hacer diligentes, ser una persona diligente, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ¿verdad? Esta semana sí quiero echarle gana, quiero meterle oración, quiero buscar a mi Dios, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? ¿Verdad? Solo lo decimos de boca, ¿verdad? Y a veces no vemos fruto en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces solo lo hablamos, por eso tenemos que ser gente cuidadoso, diligente, ponerle atención a nuestro Dios. En el libro de Efesios, capítulo 5, el verso 15 y 17 dice, mirad, dice, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor, que seamos gente entendida. Hoy en tiempo tenemos que entender que Dios nos está hablando en diferentes maneras. Dios nos está hablando a través de nuestra familia. Quizás en nuestra familia hay, ¿verdad? Hay uno que está más entregado y a veces de vez en cuando manda su texto, te anima, hey, vete a la iglesia o échale gana, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? No sé cuál sea tu situación hoy en tiempo, ¿verdad? Pero yo te animo que seamos diligentes, que seamos personas que tengamos cuidado de nosotros mismos, cómo debemos andar, como dice la palabra, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo estamos caminando hoy en día. Estamos practicando las cosas como el mundo las practica, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos perseverando, no importando que otros, verdad, verdad, van a, verdad, están afanados al trabajo, están afanados en muchas cosas, verdad, y tú dices, no, pero yo voy a la iglesia, yo persevero, pues gloria a Dios, verdad, sigamos echándole gana porque aquí, verdad, hay una promesa que Dios, verdad, tiene para nosotros. Por eso la venida de Cristo es muy importante para nosotros como iglesia, ¿verdad? Consagrar nuestra alma, consagrar nuestra vida y que seamos gente diligentes, personas que realmente, ¿verdad? Caminemos en la palabra. ¿Qué dice el verso 16? Dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo aprovechas tú tu tiempo hoy en día? ¿Verdad? Cuando Dios te inquieta y lee la palabra, tú vas y lees la palabra, tú oras, ¿verdad? En tu casa, ora por tu familia, ¿verdad? O esperas hasta que a la iglesia, ¿verdad? Orar, no. Tenemos que ser personas diligentes, donde quiera que vayamos, tenemos que marcar una diferencia a lo del mundo, ¿verdad? No sé si tú vas en tu trabajo, encuentras personas que conocen de Cristo, pero si no, ahí tenemos que marcar la diferencia, ser personas que entendido en la palabra, aprovechar el tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Porque los días son malos. No estamos en tiempo ¿verdad? De que los días se ponen buenos, no. Cada vez se ponen peor la situación en este mundo, ¿verdad? Escuchamos rumores de guerra o la palabra se está cumpliendo, la profecía, pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida personal? Mucha gente está confiado, parece como que no pasara nada o, ¿verdad? Están confiados en sí mismos, ¿verdad? Están vagando en sus pensamientos, ¿verdad? Vagando, afanados, ¿verdad? Están unos, ¿verdad? Preocupados, ¿verdad? Cómo acumular riqueza en este mundo, pero no es el propósito de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios es que Dios te bendiga, que Dios te multiplique, ¿verdad? Las cosas, pero también hay una responsabilidad sobre nuestras almas. Dios vino a derramar su sangre, ¿verdad? A través en esa cruz, amén, pero sí, es una palabra que, ¿verdad? Que quiero dejarte, que seamos personas diligentes, personas que realmente tomemos en cuenta lo que es, ¿verdad? La palabra que Dios nos da, ¿verdad? Si tú no estás siguiendo una iglesia, ¿verdad? Persevera en una iglesia, es tiempo de congregarse, porque ¿verdad? Si tú me escuchas en la radio, me escuchas, ¿verdad? En las diferentes ondas radiales, ¿verdad? ¿verdad? En las plataformas, cual sea,
¿verdad? Que seas tú, ¿verdad? Tomando una decisión de seguir a Cristo de verdad, porque este es un compromiso serio, es un compromiso, ¿verdad? Con el Señor que tenemos que hacer cada día, amén. Entonces, el último punto que quiero compartir es crucificar nuestra carne cada día. Tal vez tú dices, pero ¿cómo es eso, verdad? En el libro de Colosenses, verdad, capítulo 3, el verso 4 y 5 dice, cuando Cristo, dice, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, dice la palabra, pues, dice, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir en nosotros? ¿Qué dice la palabra? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy en día para estar preparados en la venida de nuestro Señor? Tenemos que morirnos nosotros mismos, nuestra carne, porque nuestra carne le gusta pecar, quizá pues le gusta afanarse, le gusta el dinero, muchas cosas, ¿verdad? Y es tiempo de rendirnos al Señor realmente, totalmente, ¿verdad? Porque Cristo es lo que Dios busca en nosotros, ¿verdad? La santidad, Dios busca en nosotros, el temor de Él que esté en nosotros. Amén. Entonces tenemos que dice la palabra de Dios, que tenemos que hacer morir, dice, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y está bien clara la palabra, avaricias, que es idolatría, dice. Aunque dice la palabra en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿verdad? Entonces hay una promesa en nosotros. Si nosotros rendimos, yo creo que, ¿verdad? Seguir a Cristo, sí podemos seguir a Cristo, ¿verdad? Pero tenemos que ver un sacrificio de nosotros, tenemos que ver un esfuerzo en nosotros para poder seguirlo a Él, porque sin Él no podemos hacer nada, sin Él no podemos, ¿verdad? Buscar su rostro. Por eso es muy importante como cristianos que somos, ¿verdad? Que gente que conocemos a Dios, ¿verdad? Es muy importante tener una relación, tener un tiempo de oración para buscarlo, poder conocerlo a Él a través de la oración, porque es la que nos conecta con Él, es la que nos conecta a través de su Espíritu Santo. Por eso es muy importante que dice la palabra en Gálatas 5:16, dice, digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es muy importante andar en el espíritu. Es muy importante, ¿verdad? Conocer a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La venida de Cristo es algo bien importante para nosotros, ¿verdad? Entonces, esta palabra, ¿verdad? Quiero dejarlo sembrado en tu corazón, ¿verdad? Que tú tomes en cuenta que hay, ¿verdad? Hay una promesa que Dios, ¿verdad? En nosotros como creyentes, que estamos esperando, ¿verdad? Todo el mundo, yo creo que, ¿verdad? La iglesia también está deseando ese encuentro. Señor, ven porque, ¿verdad? Este mundo está lleno de pecado, porque hoy en día, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Sirviendo al Señor, o quizás estamos, ¿verdad? Alabando al Señor, pero no hace falta que el enemigo, ¿verdad? Nos susurre en los oídos, no hace falta que el diablo, ¿verdad? Nos quiera, ¿verdad? Matar el anhelo, el deseo de seguir a Cristo. Amén. Y hay una palabra aquí para terminar. En el libro de Romanos, capítulo 8, el verso 6 dice, porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse en el espíritu es vida y paz. Es una promesa que está en la palabra. Hay miles de promesas en la palabra de Dios si lo miramos, ¿verdad? Y podemos caminar en ella, sí se puede caminar en ella, ¿verdad? Entonces, esta es una palabra que yo te dejo, ¿verdad? En tu corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Lo tenía ahí escrito para este, este tema porque es muy importante, ¿verdad? Si Dios me estaba hablando aún acerca de todo esto, es porque también quiere también, ¿verdad? Que tú y yo seamos salvos, ¿verdad? Que el resto, ¿verdad? De lo que escuchan esta palabra, que pongamos en práctica, a ser diligentes, a ser fieles al Señor, ¿verdad? A no caminar como el mundo camina hoy en día, ¿verdad? Así que quiero hacer una oración, ¿verdad? Para terminar esta palabra, ¿verdad? Que sea Dios bendiciendo tu vida, ¿verdad? Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, ¿verdad? Que Dios sea en nosotros, ¿verdad? Que tengamos en cuenta que tenemos que velarnos para nuestra salvación y que la venida de Cristo nos sorprenda, ¿verdad? Podamos ir con nuestro Dios. Amén. Quiero hacer una pequeña oración para finalizar
este tema. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por esta palabra, Señor amado. Todo aquel que escuchó esta palabra, todo aquel que aún, Señor amado Padre, Señor, aquel que no ha recibido a Cristo en tu corazón, Señor, que el día de mañana, Padre, decida, Señor amado, buscarte, seguirte, Señor, y los que escuchamos, los que estamos perseverando en una iglesia, que este tema, Señor, nos traiga, Padre, un consuelo, Señor, una mayor motivación para seguirte cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra, Padre. Amén, Señor, amén.